¿Cómo se relacionan el lenguaje, el pensamiento y la realidad? Para responder a esta pregunta, voy a analizar primero brevemente las ideas de lenguaje, de pensamiento y de realidad por separado y finalmente abordaré el modo como creo que se relacionan estas tres ideas. Pues bien, el lenguaje al menos en el que pensamos y nos comunicamos, no es el lenguaje en abstracto, sino que siempre un lenguaje concreto, sea el español, el inglés, etc. Además, un lenguaje que está siempre inserto en la sociedad, en el marco de una tradición y objetivado en mitos, relatos, discursos, etc. Asimismo, es un lenguaje vehiculado siempre a través de instituciones, unas instituciones que a su vez, dadas en una dinámica de grupos, hacen que unos discursos sean hegemónicos o disidentes o discursos silenciados, etc. Se trata de un lenguaje formado no solo por nombres de cosas, sino también por conceptos de clases, especies, géneros y relaciones entre estos nombres y conceptos. El pensamiento, por su parte, no es un término unívoco, sino análogo. Pensamiento se dice del pensamiento subjetivo, pero también del pensamiento público, objetivado, compartido a través precisamente de mitos, relatos, discursos, etc. Pero el pensamiento subjetivo, que aunque este enfoque lo estemos haciendo desde una perspectiva materialista, no negamos el pensamiento subjetivo. El pensamiento subjetivo se trata siempre de un pensamiento mediado por instituciones. Pensamos siempre lo aprendido, pensamos siempre a partir de lo aprendido operando con materiales y en contextos institucionales compartidos. El pensamiento son los esquemas, identidades y relaciones que se nos imponen en cuanto operamos con materialidades del entorno en contextos institucionales, tal como estas relaciones e identidades se nos dan en función de nuestra posición social, cultural, etc. Y en cuanto a la realidad, como señala Bueno en ¿Qué es la ciencia?, Pentalfa, 1995, la realidad es el modo como esta realidad se nos determina objetivamente en función de nuestras operaciones y aparatos. O dicho de otro modo, es el modo como la realidad se nos presenta en función de nuestra capacidad de conformación de la misma a través de nuestras técnicas y de nuestro poder de manipulación y transformación de esa realidad. Pues bien, a partir de estas ideas de lenguaje, pensamiento y realidad, creo que ya podemos intentar determinar la relación entre estas tres ideas. En cuanto al pensamiento, habría que decir, como hemos ya apuntado, que no solo pensamos a través del lenguaje, pues se puede pensar también por otros medios, por ejemplo, a través de la misma manipulación con materiales, con las manos. Se piensa con las manos, operando sobre objetos. Se piensa también con imágenes, como ocurre con animales que no poseen un lenguaje articulado y sin embargo parece evidente que piensan, que tienen un comportamiento inteligente o bien un comportamiento raciomorfo. Pero al mismo tiempo también parece evidente que una vez que adquirimos el lenguaje y aprendemos a usarlo, este incrementa poderosísimamente nuestra capacidad de pensar, ya que permite operar con términos abstractos. El pensamiento abstracto requiere lenguaje, ya sea este lenguaje natural o formal. Y como decíamos más arriba, el lenguaje a través del cual pensamos está siempre mediado o constituido por mitos, relatos, discursos sociales, etc., especialmente los hegemónicos, que se nos transmiten a través de las instituciones y a partir de los cuales pensamos. Y en este proceso, los discursos que más peso tienen son precisamente los que corresponden a la doxa de la que hablaba Platón, las imágenes de la caverna. Esto no significa que no podamos acceder a un pensamiento científico o crítico sistemático, filosófico, cuando la sociedad alcanza un cierto nivel de desarrollo y de libertad de investigación, de debate filosófico, etc. Pero en general estamos siempre envueltos por prejuicios, mitos e ideologías y pensamos la realidad a través de ellos. Incluso los discursos filosóficos están intercalados siempre o casi siempre constantemente de estos prejuicios, mitos e ideologías. En este sentido ya tenemos esbozada, creemos, la relación entre pensamiento y lenguaje. El pensamiento subjetivo es, en gran medida, el pensamiento público interiorizado, memorizado y aprendido a través de la socialización
y lo que este pensamiento aprendido nos permite elaborar por nosotros mismos a partir de él. Un pensamiento, como decimos, mediado por instituciones, pero instituciones no solo lingüísticas. Quiero decir que cuando pensamos, pensamos a través de las manos, a través de los aparatos, de las técnicas, de las instituciones, etc. En cuanto a la realidad, esta se nos da siempre a través de aparatos, técnicas e instituciones, a través de conceptos, a través de ideas. Se podría decir que la realidad se nos da a través del lenguaje, pero no solo a través de él, pues no todo se puede decir de modo lingüístico. Por ejemplo, es difícil explicar con palabras exactamente cómo sabe un alimento, cómo se ve un color o cómo se siente una caricia si la otra persona no lo ha experimentado antes a través de sus propios sentidos. En este sentido, se podría decir, en contra de Heidegger, que el lenguaje no es la casa de todo el ser conocido, pues hay realidades que no podemos captar con el lenguaje. Y si es la casa del ser, o parte de la casa del ser, lo es porque ese ser ha sido ya conmensurado a través de todo tipo de técnicas y aparatos, pero muchos de ellos no lingüísticos. En cualquier caso, a partir de cierto nivel de desarrollo, parece evidente que el lenguaje resulta imprescindible, junto con técnicas y aparatos, en la conformación de la realidad, ya que esta conformación es siempre una tarea social e histórica que exige cooperación, planificación y objetivación mediante conceptos y relaciones entre conceptos abstractos. El pensamiento, en fin, se podría decir que son las mismas operaciones normadas e institucionalizadas con los diferentes materiales en cuanto conocidos y repetibles, tal como son accesibles a cada sujeto. En resumen, se podría decir que el pensamiento es un pensamiento mediado por mitos, discursos, relatos, pero no solo por ellos, sino también por técnicas y aparatos no lingüísticos. Mitos y aparatos que son con los que operamos en la realidad y a través de los cuales se nos hace accesible la realidad. Y de este modo el pensamiento es el modo como se nos hace accesible la realidad en función del lenguaje y del resto de técnicas e instituciones. Y la realidad no sería sino esa misma realidad conformada. Y hasta aquí, tal como creemos que hay que analizar las relaciones entre lenguaje, pensamiento y realidad desde un enfoque materialista. Muchas gracias.